Muchas gracias to the sound technicians Muchas gracias a los técnicos de sonido and to the amazing musicians. y a los músicos Yes, también. amazing. Applause. Bien. Today we're going to have a glass of water. Bueno, hoy Today we're going to talk about something very beautiful. vamos a hablar de algo muy hermoso, Holiness. la santidad. Yeah. But before I do, I want to read just one little line from the Catechism of the Catholic Church. Pero antes de entrar en el tema quiero leer una pequeña línea del Catecismo de la Iglesia Católica Which summarizes everything we were speaking about yesterday. que sintetiza todo aquello de lo que hemos estado hablando ayer. I know you may think this is hard to believe. Puede ser que piensen que es difícil de creer, Everything I was saying yesterday is in the Catechism of the Catholic Church. pero todo lo que dije ayer está en el Catecismo de la Iglesia Católica. It doesn't jump off the page No, all by itself. no es algo que inventé yo mismo. It needs living preachers and teachers to bring it home. Y esto necesita predicadores y maestros que puedan enseñar y empujar. But this is the deposit of faith. Pero esto es parte del depósito de la fe. But we don't leave it in the deposit. Pero nosotros no vivimos en el depósito. We take it out and proclaim Lo it to sacamos, people. lo proclamamos Yeah, with the authority of Jesus. con la autoridad de Jesús. So this is section 1864 El número 1868 from the Catechism of the Catholic Church. del Catecismo de la Iglesia Católica. There are no limits to the mercy of God, No hay límites para la misericordia de Dios. but anyone who deliberately refuses to accept his mercy Pero cualquiera que deliberadamente rechaza aceptar esta misericordia by repenting a través del arrepentimiento, rejects the forgiveness of his sins rechaza el perdón de Dios and the salvation offered by the Holy Spirit. y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. So I'll repeat that because it's a very good summary. Y por eso lo he repetido porque es una buena síntesis de esto de que enseñé ayer. There are no limits to the No mercy hay of God, límites a la misericordia de Dios, but anyone who deliberately refuses to accept his pero mercy cualquiera que deliberadamente rechaza aceptar esa misericordia by repenting a través de arrepentimiento, rejects the forgiveness of his sins rechaza el perdón de sus pecados and the salvation offered by the Holy Spirit. y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. This is the faith of the church. Esta es la fe de la Iglesia. Don't let anybody confuse you. Que nadie los confunda. Don't listen to the lies. No escuchen a las mentiras. There needs to be a response to God's mercy Es necesario que haya una respuesta a la misericordia de Dios through faith and a repentance través de la fe y del arrepentimiento, in order for sins to be forgiven en orden a que los pecados sean perdonados and salvation to come to that house. y la salvación llegue a nuestra casa. Now, there's a very important link Hay un puente, una unión muy importante between the call to evangelization entre el llamado a la evangelización and the call to holiness. y el llamado a la santidad. In chapter 8 En el capítulo 8 of John Paul II's encyclical on evangelization, de la encíclica de Juan Pablo II sobre la evangelización, he talks about missionary spirituality. habla en ese capítulo de la espiritualidad del misionero And he talks about the strong link between holiness and evangelization. y habla del vínculo fuerte entre evangelización y santidad. He says evangelizers today Dice Juan Pablo II, evangelizar es hoy need to be able to speak about God la necesidad de hablar acerca de Dios because they're living with him porque nosotros estamos viviendo con Él and they know him. y nosotros lo conocemos. There needs to be a contemplative dimension
to the life of the missionary today. Entonces tiene que haber una dimensión contemplativa en la vida del misionero hoy. So, let's talk now about holiness. Bueno, entonces hablemos ahora de la santidad. We have to face reality. Tenemos que enfrentar la realidad. The deeper our relationship with the Lord, the more fruitful our ministry will be. Cuanto más profunda sea o es nuestra relación con el Señor, más frutos damos. No methods, no programs, no structures, no plans. O sea, eso importa más que los métodos, que los programas, que las estructuras, que los planes de evangelización. Will bear spiritual fruit Para dar fruto, unless there's life coming from the people in those programs, in those methods. o sea, no habrá fruto con todos esos programas si no hay esa vida espiritual íntima, profunda con Dios. You know, we pray to Saint John Vianney as the patron saint of priests. Nosotros hablamos de San Juan María Vianney como el patrono de los párrocos y sacerdotes. Look at the secret of his success. Miremos al secreto de su éxito. Hours of prayer, Horas de oración. regular fasting, Ayuno con cierta regularidad. great regard for the holiness of God, Mucha atención a la santidad de Dios. combined with Combinado con a tremendous love for his people. un tremendo amor a su gente. He would walk out into the countryside and meet the farmers. Él caminaba alrededor del pueblo y se encontraba con los granjeros. He would talk to them about the weather, about the crops. Les hablaba también del tiempo, les hablaba del ganado. And little by little, he would win their confidence Y poquito a poco iba ganando la confianza de ellos and lead them back to the church. y atrayéndolos de nuevo hacia la iglesia. There's a very important link between holiness and fruitfulness in our ministry. Hay un vínculo muy importante y muy estrecho entre santidad y éxito en nuestra evangelización, fruto. So let's ask ourselves, what's a good definition of holiness? Entonces preguntémonos, ¿cuál es una buena definición de santidad? Well, Jesus gives one definition. Jesús dio una definición. He says what this is all about De lo que se trata es is to love the Lord your God amar a Dios with all your heart, con and todo all your tu mind, corazón, and all your soul, and toda all tu your mente, spirit, toda tu alma, todo tu ser, and your neighbor as yourself. y a tu prójimo como a ti mismo. He says this is what it's all about. Es de eso que se trata. So when we talk about growing in holiness, Entonces hablamos de crecer en santidad. we're not just talking about increasing our prayer time. Sorry. We're not just talking about increasing our prayer time. No estamos hablando simplemente de aumentar el tiempo que le dedicamos a la oración Although that's something probably all of us could do. o de todo lo que nosotros podríamos hacer, But we're talking about the transformation of our hearts. sino estamos hablando de la transformación de nuestros We're talking corazones. about little by little our hearts of stone becoming hearts of flesh. De que poco a poco nuestros corazones de piedra se conviertan en corazones de carne. And growing in love takes time. Y crecer en el amor exige tiempo. The Lord is patient with us, El Señor tiene paciencia con nosotros, but He's determined. pero es determinante. He wants us to grow in love. Él quiere que nosotros crezcamos en amor. And when we celebrate the Eucharist, Por ejemplo, cuando nosotros celebramos la Eucaristía and we're given the body and blood of the Lord, y estamos dando el cuerpo y la sangre del Señor, so wow, look how much the Lord gave. miremos cuánto es que el Señor ha dado. He gave everything Lo dio todo for us. por nosotros. And more we need to grow into that kind of love. Y poco a poco iremos entrando dentro de ese tipo de amor, That kind of love for the Father. ese tipo de amor por el Padre That kind of love for people. y ese tipo de amor por la gente.
And the love of Jesus was focused on the salvation of souls. Y el amor de Jesucristo estaba centrado en la salvación de la gente. He came to seek and to save those who are lost. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. He gave his life so that sins could be forgiven. Dio su vida para que los pecados fueran perdonados. And what a price he paid ¿Y qué precio que pagó so that sins can be forgiven. para que los pecados fueran perdonados? Another definition of holiness Otra definición de santidad comes from Thérèse of Lisieux. viene de Teresa de Lisieux. She says what it means to be holy ¿Qué significa ser santo? is to say yes Es decir, sí to the person that God created me to be. a la persona para la cual yo fui creado para ser. And sometimes we think that holiness is a burden that God is placing on us. A veces pensamos que la santidad es como un peso que Dios nos está poniendo. We say, oh no, I have to be holy. Tengo que ser santo. Oh, can I still drink mate? Yo podré todavía tomar mate. Can I still have fun? Me voy a poder divertir. Yeah, can I still go to the movies? Podré todavía mirar películas. What do I have to give up now? ¿Qué otra cosa tendré que dejar? So holiness isn't a burden that God is placing on us. No, la santidad no es un peso que Dios está poniendo sobre nosotros. Holiness is a blessing that God is trying to give us. La santidad es una bendición que Dios está tratando de darnos. If there are things we're clinging to, if there are Si things we're holding on to, son dos cosas que se sostienen juntas. afraid to give them up, El miedo de la debilidad but we're afraid we won't be happy anymore if we give these things y el up. miedo de que no voy a ser más feliz por esto de la santidad. The Lord is saying to us, Y el Señor nos dice, those are little toys. no, esos son pequeños juguetes. I have something so much greater to Yo give tengo you. algo mucho más grande para vos. Open your hands, let Abrí tus go. manos y recibí. Let me give it to you. Yo te lo voy a dar. He wants us to a greater joy, a greater freedom, Dios quiere para nosotros un gozo más grande, una libertad más a grande, greater peace, una paz más a grande, greater confidence, una confianza más grande, a greater trust in the love of God for una us, mayor confianza en el amor de Dios, a greater ability to follow the Holy Spirit. una más grande habilidad para seguir al Espíritu He says, Santo. holiness is a gift I want to give you. La santidad, dice Dios, es un don que yo quiero darte. It's not a burden I'm trying No to es place on un you. peso que quiero poner sobre ti. Now, Teresa of Avila gives another definition of holiness. Teresa de Ávila tiene otra definición. You see how much the Spanish-speaking peoples have contributed to the spirituality of the church. Miren cuánto de los digamos maestros espirituales españoles han dado muchas cosas a la iglesia. Teresa de Ávila She says that dice, what it means to be holy ¿qué significa ser is to santo? bring our will into union with God's will, Es entrar en unión con Dios to love what God loves, para amar lo que Dios ama, to desire what God desires, para desear lo que Dios desea and to hate what God hates. y para odiar lo que Dios odia. Now, what does God hate? ¿Y qué odia Dios? He hates those things that block his people from the happiness he created them for. Él odia aquellas cosas que bloquea a la gente para que no alcance el gozo que Él quiere darles. He hates sin. Él odia el pecado. And we'll talk about that in a little while. Vamos a hablar un poquito de eso. Now, John Paul II Juan Pablo II was very concerned to lead the church into the new millennium. tenía ponía mucha atención en esto de introducir a la iglesia dentro del nuevo milenio And he published a document for Publicó- the new millennium. y publicó un documento por el nuevo milenio. It's like a vision statement for the church. Es como una declaración para el nuevo milenio. It's called Novo Millennio Ineunte, ¿Se acuerdan? Novo milenio ineunte, the beginning of a new millennium. al comienzo del nuevo milenio. And he begins that document by saying, Y comienza este documento, Juan Pablo II, diciendo, let's step back for a moment detengámonos un momento and ask ourselves, what are the main things the Holy Spirit has been speaking to the church
since Vatican Council until now. Y preguntémonos cuáles son las cosas principales que el Espíritu Santo ha estado diciendo a la Iglesia desde el Vaticano II hasta hoy. And he picked out 3 things. Y señaló 3 cosas. He says the Holy Spirit has led us to rediscover the universal call to holiness. El Espíritu Santo, en primer lugar, nos está empujando a redescubrir el llamado universal a la santidad. That holiness is not just for a few special people. No, la santidad no es una cosa solo para gente muy especial. It's for every single soul whom God has created. Es para cada alma individual que Dios ha creado. God created the human race Dios creó el género humano to be one with him, para ser uno con Él, to share in his supernatural life, para compartir su vida sobrenatural, to share with him in resurrection from the dead, para compartir la resurrección de entre los muertos, to be able to walk through walls para caminar, para atravesar paredes and eat fish and drink wine. y comer pescado y beber vino. It's the best of both worlds. Es la mejor de todas. It's the best of both worlds. Es lo mejor de los dos mundos. Yes, truly human but supernatural. Verdadera unión entre lo natural y lo sobrenatural. A higher level of life. Un nivel de vida mucho más elevado. It's an amazing gift he's come to offer Es un us. extraordinario don que ha sido entregado a The nosotros. gift has to be received. Y ese don tiene que ser recibido. So the first thing that John Paul II says, Por eso entonces lo primero que decía Juan Pablo II, we're all called to holiness. todos estamos llamados a la santidad. He says there's different vocations. Y hay algunas ocasiones dificultosas. There's different ways in which holiness is lived out. Hay distintos caminos por los cuales esa santidad se alcanza. But it's the same holiness. Pero es la misma santidad. There's only one holiness. Solamente hay una santidad, It's growing in love. que es crecer en el amor. It's growing in obedience to the Father. Es crecer en la obediencia a Dios It's Padre. growing in love for Jesus Christ. Es crecer en el amor a It's Jesucristo. growing in love for people. Es crecer en el amor a la gente. It's overcoming our selfishness and Es self-centeredness superar nuestros egoísmos y orgullos and giving our life more and more y dar nuestra vida más y más as a ransom for many, como una redención por muchos. participating in Jesus' own sacrifice Participar en el sacrificio de Jesucristo. more and more as our life goes on. Más y más. The second La segunda idea de Juan Pablo II, second major theme that segundo tema mayor he felt like the Holy Spirit was drawing to our attention, que sentía Juan Pablo II que el Espíritu Santo estaba llamando la atención, rediscovering the church as a communion of love. es el redescubrimiento de la iglesia como una comunión de vida. The church is not just an institution or an organization, La iglesia no es solo una institución o una organización, although those are important dimensions of the church. aunque estas sean dimensiones importantes de la iglesia. The heart of the church, though, is coming into a communion of love El corazón de la iglesia es ser una comunión de amor with the Lord and with each other. con Dios, comunión de amor con Dios y entre nosotros. And that's why our relationships with each other are so important. Por eso la relación entre unos y otros en la iglesia es tan importante. That's why helping our people discover their identity Por eso ayudar a la gente a redescubrir su identidad as brothers and sisters in como Christ. hermanos y hermanas en Jesucristo. The third discovery, El tercer descubrimiento, he says the Holy Spirit has led us to rediscover el Espíritu Santo nos ha conducido a redescubrir the power of Pentecost, el poder de Pentecostés, which makes possible que hace posible a new evangelization. la nueva evangelización. So we'll talk a little bit about the new Pentecost this afternoon. Vamos a hablar un poquito sobre este nuevo Pentecostés esta tarde, Right now, let's focus on holiness. pero ahora vamos a centrarnos en la santidad. In that same document, En el mismo documento, o sea, Novo, Milenio y the Neunte, Pope says, in order for this journey to holiness dice el Papa, en orden a este camino hacia la santidad,
to become effective, para que se vuelva efectiva, we need to reconnect ourselves with the wisdom of the church, tenemos que reconectarnos con la sabiduría de la iglesia, particularly the wisdom of the saints que es la sabiduría de los santos, who have made this journey. que han recorrido este camino. He particularly mentions the doctors of the church Y señala particularmente entre los santos a los doctores de la iglesia, who were given a special gift a los cuales fue dado un don especial of understanding the spiritual journey. para comprender el camino de la espiritualidad. He mentions in this document Él menciona en ese documento Teresa of Avila, Teresa de Ávila, John of the Cross, Juan de la Cruz, Teresa of Lisieux, Teresa de Jesús, Catherine of Siena, Catalina de Siena, and there are some other doctors of the church also, y incluso a otros, pero hay otros doctores de la iglesia, like Francis de Sales, como Francisco de Bernard Sales, of Clairvaux, Saint Bernard San of Agustín, Clairvaux, Saint Bernard of Clairvaux, Bernardo de Claraval, yeah, and y- Saint Augustine, yeah, y San okay, Agustín. good, yeah. And he says, there's wisdom here for everybody. Dice, allí hay sabiduría para cada uno. Now, I have to confess, Tengo que confesar, when I made that cursillo, cuando yo hice ese cursillo and I really had a strong experience of the Lord, y realmente tuve allí una fuerte I experiencia de wanted to Dios, grow in that relationship. yo quería crecer en esa relación. So I picked up a book by John of the Cross. Y entonces me compré un libro de Juan de la Cruz. It wasn't the right book at the right time. No era el libro correcto para ese tiempo. About 60 pages into it, Sí. Era en total 60 páginas. after reading about 60 pages, No, yo leí 60 páginas. I said, I don't understand what he's talking about. No, yo no entiendo. Y me dije, yo no entiendo nada de lo que está hablando aquí. And what I do understand is too dark and negative. Y porque yo entendí que era demasiado negativo y demasiado And oscuro. I think a lot of Catholics have this experience. Y yo creo que muchos católicos tienen una experiencia parecida a la que yo tuve. They pick up one of these books and they're not sure they understand what's going on. Y toman un librito de estos y empiezan a leer y se dicen a sí mismos, bueno, la verdad que no sé muy bien de qué está hablando este hombre. Well, about 20 years later, Pero 20 años después, I had to read another book by John of the Cross. tomé otro libro de San Juan de la Cruz. This time it was the right book at the right time. Esta vez sí, era el libro correcto en el tiempo It correcto. was the spiritual canticle. El cántico espiritual. Yeah. And it's just like all the lights went on. Y fue como todo luz para mí en ese momento. I couldn't even put into words what Yo was no happening. podía poner en palabras lo que I estaba. felt like everything in my life was getting integrated. Yo me veía que todas las cosas de mi vida estaban como integrándose. So I went back to some of the other books I didn't understand. Y entonces después volví a los otros libros And que no había I began to read everything that these doctors of the church wrote about the spiritual journey. Y entonces es como que recomprendí, o sea, volví a leer el otro libro y es como que volví a entender, ahora sí. It took me about 10 years, Me tomó como 10 años, but it helped me so much in my own spiritual journey. pero eso me dio mucho en mi propio camino And I espiritual. said to myself, Y me dije a mí mismo, you know, I've always grown up with this idea that there's all these separate schools of spirituality. bueno, que hay como la idea de que hay muchas y muy distintas escuelas de espiritualidad y que no tienen mucho que ver. You know, there's Ignatian and Los Carmelite ignacianos, and the Salesian, los salesianos, Franciscan, los everything, yeah. franciscanos. And as I read these different doctors of the Y church, a medida que fui leyendo estos diferentes I said- doctores de la iglesia, I said, they're all talking about the same thing. en el fondo están todos hablando de lo mismo. They're all talking about the transforming work of the Holy Spirit, bringing Todos están hablando de la transformación que realiza el Espíritu Santo del bringing corazón, order and unity to our dando souls. orden y unidad a nuestras almas. And I said, if you could ever put together in one place, Y me dije, uno puede poner junto en un lugar, in an orderly, clear way, en un orden, could you repeat please? clear way, Clear- in a clear, easy to understand way, En un modo claro y fácil de comprender. you'd have the most amazing guide to the spiritual journey. Y uno tendría una guía maravillosa para la vida espiritual. So I finally felt like the Lord was asking me to do that. Y al final yo creí entender lo que el Señor me estaba So
That's where, enseñando qué es lo que yo tenía que hacer. that's where this book came from ¿De dónde venían esos libros? that I mentioned yesterday De lo que yo mencioné ayer. that I forgot to bring with me. Y me olvidé de traerlos. I forgot. I forgot to bring this book with me. Y me olvidé de traer esos libros You know, conmigo a este viaje, yeah, it's in Spanish. en español. Los cumpleaños de todos deseos. El cumplimiento, ¿descumpleaños? The fulfillment of all El desire. cumplimiento de Yeah. todos los deseos. So what I'm going to do is I'm going to send a bunch of these books to somebody here Dice, los voy a enviar estos libros a alguien aquí as a gift. como un regalo. So you can have it here because I forgot. Pero se los voy a mandar como un regalo para que los And I'm puedan also tener. going to send a lot of copies of La Batalla Final. Y voy a mandar también un montón It's de a very- copias a del very- libro a very- La Batalla Final. A very We short. say batalla, Batasha? batalla, batalla, struggle, the final batalla. Well, I think the people who speak Spanish in Spain say it differently. Yes, they say batalla. Yeah. We say batalla. Okay, well. Okay, gracias. Okay, so I'm gonna send copies to somebody Bueno, and va a mandar distribute algunas them. Yeah, copias de la okay, good, batalla yeah. final. Okay, so what are we? John Paul II says when we study these doctors of the church, Y Juan Pablo II, en Novo Milenio Ineunte, dice, cuando uno estudia estos doctores de la iglesia, we're going to discover 4 principles descubrimos 4 principios that guide the spiritual life. que guían la vida espiritual. So I'm going to go over those principles with you right now. Vamos a ver un poquito esos principios. Principle number 1. 1. The spiritual journey is totally dependent on the grace of God. El camino espiritual depende totalmente de la gracia de Dios. You can't make yourself holy. No se puede hacer eso solo. I found this is really good news Yo encuentro que esto es una muy buena noticia, because my efforts to make myself holy weren't very successful. porque los esfuerzos que yo hice para ser santo solo, la verdad que no dieron ningún resultado. There's a secret I have to discover. Esto era un secreto que yo tenía que descubrir. Principle number 2. Principio número 2. Even though the spiritual journey is totally dependent on the grace of God, Incluso si el camino espiritual depende totalmente de la gracia de Dios, our effort is necessary. nuestro esfuerzo es necesario. It's not sufficient, but it's necessary. No es suficiente, pero es necesario. Principle number 3. Principio tercero. There are some painful dimensions to the process of purification. Hay algunas painful dimensions. Ciertos sufrimientos, dimensiones penosas en ese camino. John of the Cross calls this dark night. Juan de la Cruz llama esto la noche oscura. Principle number 4. Principio cuarto. Even though the journey takes some effort, Incluso si este camino exige su esfuerzo, and even though there are some painful dimensions to the journey, e incluso si hay ciertas dimensiones duras o penosas en este camino, what is gained by this journey lo que ganamos a través de este camino is far greater than any price that's paid. es mucho más grande que lo que cualquier precio cualquier precio que hayamos pagado por eso. It not only prepares us for complete union with God in heaven, Porque no solo nos prepara para la completa unión con Dios en el cielo, but as we grow in a deeper union with God here on earth, pero también nos da una más profunda unión con Dios ya en la tierra. it results in greater apostolic fruitfulness. Más los resultados de nuestra tarea apostólica crecen. The more one with God we are, the more in union with God, Cuanto más unidos estamos con Dios, the mayor fruto. more fruitful our life and ministry will be. Yes. Yeah, okay, good. Okay, principle number 1. Vamos ahora al principio, volvemos al principio número 1. Here's where Therese of Lisieux is a really good teacher. Y aquí es donde Teresita de Jesús es realmente una muy buena maestra. She writes in her autobiography, Y ella escribió en sus escritos autobiográficos, Story of a Soul, la historia de un alma. she says, I'd really like to be a great saint, Yo realmente quería ser una gran santa,
but I don't think I'm strong enough for that. pero yo no creo que sea fuerte para eso. I read about these great penances that these saints do, Y yo leí acerca de las grandes penitencias que los grandes santos habían hecho, and I don't feel attracted to that. y yo no me sentía atraída a eso, I don't think I can do that. y yo no pensaba que pudiera hacerlo. And then she says, I wonder if there's a shortcut for people like me. Y yo me pregunté si había un camino más cortito para gente como yo. So, Así que in a few minutes we'll tell you what that is. vamos a ver en unos minutos qué es eso. She says, Y dice, at one point God the Father showed her. y en un momento Dios Padre le mostró, And she says, once I took my place in the arms of Jesus, una vez que tomé mi lugar en los brazos de Jesús, it was amazing what then began to happen in my life. fue maravilloso lo que comenzó a suceder en mi vida. Now, as men, we may prefer the image of the beloved disciple John resting his head on the chest of O sea, me Jesus. inspiró mucho la imagen del apóstol San Juan al descansando en el seno de Jesús. And what those images mean ¿Y qué significan estas imágenes? is that we can rely on Jesus' friendship. Nosotros podemos descansar y disfrutar de nuestra amistad con Jesús. We can trust his personal love for us. Podemos confiar en su amor personal hacia nosotros. We can feel the security and joy Podemos sentir la seguridad y la alegría of being a beloved disciple. de ser un discípulo amado. We can rest in that. Podemos descansar en And él. that brings a real peace to our life Y eso trae una paz real a nuestras vidas. and a real openness to the grace of God. Y eso nos abre. It's open this link. And an openness to the grace of God. Y esto nos abre a la gracia de Dios. And then she tells a couple stories to show how it helped her in her life. Y ella cuenta un par de historias para mostrar cómo esto le ayudó en su vida. She writes in her Escribió story, en su... she says, I've been in the convent almost 7 years. Dice, estuve en el convento casi 7 años. She entered just short of her 16th birthday. Tenía apenas 16 años cuando entró She died at the age of 24, y murió cuando tenía 24. suffocating from tuberculosis. Murió sofocada por la tuberculosis. So when she wrote this, she only had a year or two to go before she Cuando died. escribió todo esto, ella faltaban simplemente 1 o 2 años para su muerte. She says, every time I've gone to pray, Y ella decía, cada vez que yo voy a la oración, even after receiving communion, incluso después de recibir la Santa Comunión, I fall asleep. me duermo. Now, when I read that, Cuando yo leí eso, I woke up. me desperté. I said, whoa, Oh, you can have sleepy prayer times? tú puedes tener tiempos de oración con somnolencia And somehow become a saint? y sin embargo llegar a ser santo. This is wonderful. Es maravilloso. This is very relevant to me. Eso me dio mucho alivio. Yeah. And she says, I know this is true Yo me doy cuenta de que eso es verdad, because when I see parents put their children to bed, porque yo veo que cuando los papás ponen a sus hijos en la cama, they still love them. no los aman igual. Well, as a parent, I might say, Y como un papá, Dios me dije, sometimes when we put our children to sleep, cuando los niños van a dormir, we love them even more. a veces cuando los niños van a dormir, los padres aman todavía a los hijos más, Thank God they stopped screaming. porque paran de gritar. I was losing my holiness. Porque en ese momento el papá, estaba perdiendo mi santidad. And then she said, Y entonces dijo I see Teresita, that when surgeons are doing life-saving surgery, me dije a mí misma, cuando los cirujanos están haciendo ciertas operaciones quirúrgicas, they put their patients to sleep. hacen dormir a los pacientes. So Teresa's confidence Por eso Teresita es confiada. wasn't in the quality of her prayer times, La confianza de ella no estaba en la calidad de su tiempo de oración, but was in her confidence pero su confianza estaba that God loved her even while she was sleeping que Dios la amaba incluso cuando ella dormía. and was able to work through her sleepy prayer times Y que incluso Dios obraba en ella mientras ella dormía to bring transformation in her life. para transformarla.
But one thing she didn't mention, Pero una cosa que ella no menciona, but you can notice it, tú lo puedes ver, she kept showing up. ella se mantuvo showing up. She kept coming to her daily prayer time. Pero ella se mantuvo fiel a la oración, a ir a la oración. She kept facing in God's direction. Ella continuaba caminando en la dirección de Dios. She kept dragging her tired body to Mass. Seguía participando de la Eucaristía. And God was able to work through that. Y Dios era capaz, Dios podía transformarla incluso a través de estas cosas. And one of the real secrets of the spiritual life, Y uno de los secretos reales de la vida espiritual just keep showing up. es simplemente mantenerse caminando, Just keep putting one foot in front of the other. simplemente poniendo un pie y otro pie, avanzar, no detenerse. One more thing from St. Teresa. Una cosita más de Santa Teresita. She was going to die in about 3 months. Estaba por morir 3 meses. She was in the infirmary in her Estaba en la convent. enfermería del convento. Only one half of one lung was still working. Solamente un pulmón le estaba funcionando. Gangrene was setting in her body. Gangrene. La gangrena. Yeah. Estaba con gangrena incluso. So something must have happened that caused her some pain. Algo debió de pasar a causa de estos dolores físicos. Maybe one of the nuns was rearranging her bed or something. Puede ser que que mientras estaba así, parece que tuvo un pequeño incidente. Una hermana posiblemente estaba haciendo la cama o cambiándola de posición. So she made an impatient remark. Y ella, Teresita, tuvo un gesto de impaciencia. Hizo una remarca de impaciencia. A ver, sería como una queja. So immediately one of the nuns corrects her. Contra la hermana que le estaba ayudando. Sister Therese, that was a fault of impatience. Y la hermana, ella, she told to herself. No, Another sister. sister. La otra hermana le dijo, Teresa, has hecho una falta de impaciencia. Now, if that was me, Y eso me hace pensar. I would have accused the nun of being lacking compassion. A mí me daría ganas de acusar a la otra monja de falta de compasión. I would have pointed out her faults. Yo apuntaría contra su falta. I would have made excuses for my impatient remark. Yo la habría excusado a Teresita a mí mismo por mis impaciencias. I would have said, "Don't you realize I'm dying? Pero no te das cuenta, le hubiera dicho a esa monja, ¿no te das cuenta que se está muriendo? Couldn't you give me a little room?" ¿No podrías haber hecho algo trabajado mejor? But that's not how she responded. Eso es lo que yo hubiera respondido. This is what she said. Pero vamos a ver lo que dijo She said, Teresita. "Oh, good. Oh Dios. Another fault to bring to the mercy of Christ." Oh Dios, gracias porque ahora tengo otra falta para poner bajo la misericordia de Cristo. So when the Lord shines light into your soul, Por eso cuando el Señor ilumina dentro de nuestras almas and you see a little area of darkness, y podemos ver alguna área de tinieblas en nosotros, don't deny it, no los neguemos, don't rationalize it, no racionalizar but open it to the healing rays of God's love. y abrirnos a la gracia sanante de Dios. Don't hide from the darkness in our lives. No escondernos de nuestras tinieblas, Bring it to the light, sino llevarlas a la luz. and let God's love bring healing and freedom. Y allí Dios va a obrar sanación y iluminación. Principle number 2. Principio número 2. Recién los enunció, ahora los está explicando. Principio número 2. Our effort is necessary. Nuestro esfuerzo es necesario. What kind of effort? ¿Qué tipo de esfuerzo? Well, the most important effort El esfuerzo más importante is paying attention to God. es prestar atención a Dios. That's my favorite definition of prayer. Esta es mi definición favorita de lo que es oración. I told you how important
surrendering my life to Jesus on that cursillo was. Yo les dije ayer qué importante fue para mí cuando hice el cursillo de rendir toda mi vida a The Jesucristo. most important decision of my life. Y que fue esa la decisión más importante de mi vida. The second most important decision of my life La segunda decisión más importante de mi vida fue happened a couple weeks later. casarme unas... I knew that I wasn't always going to feel the love of God. Yo sabía que no siempre sentía el amor de Dios. Yeah, I knew I wasn't always going to experience His love. Yo sabía que no siempre iba a lograr experimentar su amor. But I knew that whether I experienced or didn't experience, this was the most important relationship in my life. Pero yo sabía que sea que experimentase el amor de Dios o que no lo experimentase, la relación con Dios era la relación más importante de mi vida. And I needed to do something to focus my life on Him in a regular way. Y yo tomé una decisión para que mi relación con Él estuviera en el primer lugar siempre. For me, that was a decision to take some time each day for personal prayer. Para mí la decisión fue tomar And un tiempo de oración todos los días. I honestly think it's the second most important decision I've ever made. Y yo entiendo que fue la segunda decisión más importante que tomé. St. John Vianney says, San Juan Vianney decía, nobody has ever gone to heaven who hasn't prayed. nadie va al cielo si no ha orado. And the only ones that go to hell are those who don't pray. Y muchos de los que van al infierno son de los que no oran. Absolutely essential. Esto es esencial absolutamente. Now, I've had my share of sleepy prayer times over the years. Y ciertamente que les voy a compartir que muchas veces tuve oración media dormida durante todos estos años. I've had my share of distracted prayer times. También tuve muchas veces distracciones en mi tiempo de I oración. have my share of prayer times where I'm looking at my watch. Yo hice oración muchas veces mirando a mi reloj. I'm doing a holy hour. He hecho una hora santa. Yeah, I say, it's only been 10 minutes. Y cuando faltaban 10 minutos dije, todavía faltan 10 minutos. Oh, this is going to be a long holy hour. Cómo se me hace larga esta hora santa. But despite all my weakness, Pero a pesar de todas mis debilidades, just showing up has been really, really important. solamente el hecho de seguir adelante fue muy importante. And what we say in the seminary right now, Y lo que decimos en el seminario ahora, we say, we know that you're committed to the divine office. yo sé que ustedes van a tener que, nosotros conocemos que ustedes van a tener que rezar el oficio divino. But you also need to take a holy hour Pero además ustedes tienen que tomar su hora santa. every day. Cada día. And don't do your whole divine office in the holy hour. Y les decimos en el seminario, no hagan el rezo del oficio divino en la hora santa. We're realistic. We know that sometimes that's when you need to do it. Sí, somos realistas y nos damos cuenta de que esto no siempre lo van a cumplir. But try to not keep it all for that hour. Pero traten de que la hora santa sea la hora santa y el oficio divino sea aparte. So you have some time, just you and the Lord. Así tienen un tiempo, So you have time just for you and the Lord, para tener tiempos solo para ustedes y el Señor. where you don't have to get in an obligation. No lo hagan como una obligación. Yeah. So Francis de Sales, Saint Francisco Francis, de Sales recommends that busy Catholic lay people recomienda a los laicos que normalmente tienen muchas ocupaciones should pray an hour a day. que oren 1 hora por día. So when I share this with Catholic lay people, Cuando yo comparto esto con los laicos usually católicos, there's some sound coming from them. hoy se escucha un murmullo, An hour. Yeah. interjecciones. And then I tell them why Francis de Sales recommends that. Y luego les digo, ¿por qué San Francisco de Sales recomendaba esto? He says, how do you expect in the busyness of your life ¿Cómo ustedes esperan en las ocupaciones de su vida, in family life, en la vida de in familia, work life, en la vida en el mundo, to be in those situations with a peace of soul
permanecer en esas situaciones tan variadas con la paz en el corazón. that enables you to be attentive to the inspirations of the Holy Para Spirit. poder permanecer en esas situaciones atentos a las inspiraciones del Espíritu Unless you Santo. have a substantial amount of time A menos que ustedes tengan una hora sustancial de oración being with the Lord. estando con el Señor. He says, remember, there's 24 hours in a day. Recuerden que hay 24 horas en el día. Couldn't you give 1 hour to the Lord? ¿No le podrían dar una hora al Señor? You have time for watching football games. Ustedes tienen tiempo para mirar los partidos de You fútbol. have time for watching television. Tienen tiempo para mirar algún programa de televisión. You have time for listening to music. Time for tiempo para escuchar música. You have time for drinking Malbec with your friends. Tienen tiempo para tomar vino con sus amigos. Yeah, I mean, you have time for so many things in your life. Tienen tiempo para muchísimas cosas en sus Get vidas. serious. Sean serios. If Jesus is the most important person in your life, Si Cristo es la persona más importante de sus vidas, act like it. actúen de esta manera, como So Él. I have to tell you that I am with a lot of different groups. Yo les tengo que comentar que he estado en muchos grupos muy Groups diferentes. in the renewal, groups not in the renewal. Grupos de la renovación, grupos que no son de la I've done lots renovación. of retreats for priests and He bishops. predicado retiros para sacerdotes, obispos. And I can tell Y puedo decir, if people are not taking time each day for personal prayer, there's something missing. si la gente no se toma todos los días It's un tiempo really- para la oración, algo falta. It's really important. Este tiempo es realmente importante. And if you want to make progress on the spiritual journey, Y el que quiere progresar en you, el camino de you espiritualidad have to invest in it. tiene que invertir tiempo en esto. It's one way of denying ourselves and following Es Jesus. una de las maneras de negarnos a nosotros mismos y caminar detrás de Now, Jesús. Teresa of Avila Teresa de Ávila said for 13 years after her conversion, comentó que durante 14 años después de su conversión, her thoughts were like wild horses going in every direction. su mente era como caballos salvajes que tiraban cada una para And distintos lados. and she couldn't have a prayer time without the help of a book. Y no podía tener un tiempo de oración sin la ayuda de un libro, You know, dijo Teresa, spiritual reading. la lectura espiritual. So these saints didn't start out as great mystics. Así que la idea es que estos grandes santos no es que empezaron They como were- grandes místicos desde el They principio. were falling asleep in their prayer time. Teresita se quedaba dormida en el tiempo de oración, They were distracted in their prayer time, tenía distracciones en el tiempo de oración, but they kept showing up. pero permanecía fiel a la oración. The most important thing we can do. Y esto es lo más importante que podemos hacer. Another important thing we can do Otra cosa importante que podemos hacer is one other thing. When I talk to Catholic lay people, bueno, cuando les hablo a los laicos, I say if you're not used to praying an hour a day, don't start there. si no están dispuestos a orar una hora, no empiecen. Start with 15 or 20 minutes a day. Yes. Si no pueden empezar con una hora, empiecen con 15 minutos. Yeah, start with 15, 20 minutes a day. And we have these wonderful little helps these days, like little guidebooks to the daily readings and the Por prayer. ejemplo, tenemos hoy muchos ayudas como Yeah, los somebody- libritos que tienen las lecturas de la I misa. think you have it here. Somebody Sí. gave me a copy. Yeah. ¿eh? This is a real help to people in focusing in their prayer time. Para esos libritos donde están las lecturas u otras And we can- son muy buenos para enfocarse en el tiempo de And we oración. need to hold it up at Mass. Ah, Hold up the little book at Mass, the little yes. daily guide. Sí, hay los libritos de la misa, por ejemplo. Tell people that this can help them. Y decirle a la gente, esto les puede ayudar. Tell people it would be really good for them to start praying each day Esto es bueno para empezar el tiempo de oración de cada día. a little bit. Un poquito. Start with a little bit and let it grow. Después empiecen de a poco y después van a crecer. Another thing we need to do is turn away from those things that block or slow down the journey to God. Otra de las cosas que podemos hacer es darle la espalda a las cosas que bloquean nuestro crecimiento. So we need to turn away from serious sin. Tenemos que abandonar el pecado mortal o grave.
Now, when you talk to ordinary Catholics about serious sin today, Cuando se habla a los católicos hoy en día de pecado mortal o pecado grave, first of all, we hardly ever do. no, eso es algo que nunca hacemos. But when we do, they don't know what you're talking about. Pero cuando lo hacen ellos no saben de qué se está hablando. Maybe for 40 years they've been hearing things like this. Puede ser que durante 40 años no hayan escuchado nunca nada en la catequesis o en predicaciones acerca del pecado mortal o pecado grave. God isn't so concerned about these little personal things in your life. Porque lo que hemos escuchado más vale es, Dios no está tan preocupado por estas pequeñas cosas que pasan en tu vida. He's concerned with economic and social justice. Dios está preocupado, o sea, las grandes cuestiones de Dios, las cuestiones sociales, las cuestiones de justicia en el mundo, las cuestiones económicas o del medio ambiente. He's concerned about the big issues, Es las grandes cuestiones del mundo. not these little personal things. No tanto sobre esas cositas And it pavadas. is true that God is concerned about the big issues. Sí, es verdad que Dios está preocupado por los grandes temas del mundo. It's an implication of love. Está implicado allí su amor. Yeah. But he's still very concerned about those little personal things in our life Pero también Dios mira nuestros pecados personales that most affect our own lives que bloquean su amor en nuestras vidas and the lives of other people. y que de alguna manera impide la bendición para otra gente. And Jesus and the apostles regularly warn us against deception in the area of sexual immorality. Y tanto Jesucristo como los apóstoles nos han advertido con frecuencia los engaños que pueden darse en el área de la moralidad sexual. And the world is flooding people's souls with lies about marriage and Y en sex. el mundo hoy en día hay como una invasión que ataca las conciencias de la gente y que confunde en esta área muchísimo. The world is working very hard to make people believe that sexual immorality is normal and everybody's doing it. El mundo está trabajando con mucho empeño para creer que la inmoralidad sexual es normal y que todos lo hacen. And that you're missing out if you don't engage in Y sexual que behavior. vos estás fuera del mundo si no vivís de acuerdo a estos parámetros. This is a direct contradiction Esta es una contradicción directa of the Word of God and the plan of God. con el plan de la palabra de Dios y con el plan de Dios. 1 Corinthians chapter 6. 1 Corintios 6, Do not let anybody deceive you. no permitan que nadie los engañe. The immoral will not enter into the kingdom of God. Los inmorales, podríamos traducir, inmorales sería los fornicarios, no entrarán en el reino de Dios. Porque fornication or immoral, we should translate it like fornicators. Well, first it says the immoral. Bien, los inmorales, y tiene ahí que ver con la fornicación, pero también es más que la fornicación. And then it gets specific. Y después se vuelve más específico. The fornicator, Fornicators, the adulterer, adúlteros, the person who engages in homosexual activity, los que se enganchan en actividades homosexuales, the thief, the robber, los ladrones, the drunkard, los the idolater, the sorcerer, los brujos, will not enter into the kingdom of God. no entrarán en el reino de Dios. Very strong, very clear. Muy fuerte y muy claro. But it's not an isolated text. Pero no es un texto aislado. Take a look at Galatians chapter 5. Miren Gálatas capítulo 5. Paul says, I warn you as I warned you before. Dice Pablo, yo les advierto como les he advertido antes. The immoral will not enter into the kingdom of God. Los inmorales no entrarán en el reino de Dios. Or take a look at Ephesians chapter 5. O busquen Efesios capítulo 5.
The impure man will not inherit the kingdom of God. Los impuros no heredarán el reino de Dios. And because of this, the wrath of God is coming upon Y the a world. causa de esto, la ira de Dios ha venido sobre Or muchos. about Revelations chapter 21 and 22. Miren, Apocalipsis capítulos 21 y 22. The fornicator will be thrown into the lake of fire. Los fornicarios habrán de ser arrojados en el lago de fuego. And all of this is in the Catechism of the Catholic Church. Y todo esto está también en el Catecismo de la Iglesia Católica. It doesn't leap off the page. No, it doesn't. It doesn't jump off the page by Esto itself. no es que es un invento mío. It needs living teachers and preachers. Y esto necesita que haya personas, maestros, que lo vivan y que lo enseñen. The world does not want us to tell people the truth. El mundo no quiere que nosotros advirtamos al mundo esta verdad. The world has a guilty conscience. El mundo tiene una conciencia culposa. The world knows that what it's doing is offensive to God. El mundo sabe que lo que está haciendo es But they ofender a want Dios, to kill their conscience. pero tratan de matar su propia And conciencia they want us to approve of what they're doing. y buscan que se les apruebe lo que hacen. We can't. Pero nosotros no podemos. We'd be pleasing men rather than God. Nosotros buscamos ser agradables a Dios antes que a los hombres. We'd be confirming people on the path to destruction. No podemos confirmar a la gente en ese patrón de autodestrucción. Rather than inviting them to leave, Más vale tenemos que invitarlos sin. a que dejen ese patrón y se acerquen a to Dios. leave their sin and receive the forgiveness and Abandonen el mercy. pecado y reciban el God. perdón de los pecados. Now this is difficult. Y esto es difícil. A lot of families have Muchas- people living in these situations. Muchas familias tienen miembros de esas familias viviendo en este tipo de situaciones. Maybe our own families. Y tal vez en sus propias familias. And this is an example from the United States, Este es un ejemplo de los Estados Unidos el que voy a dar but ahora. perhaps there's some way in which it happens here too. Pero tal vez de alguna manera esto que acabo de decir se nos aplique. A Catholic family. Familias católicas, The son goes away to university. los chicos se van a la universidad He drifts away from the faith. y ahí abandonan la fe, He starts having sexual relationships with a girl. empiezan a tener relaciones sexuales And he comes home for a holiday y vuelven a la casa en verano with his girlfriend. con su noviecita And they want to continue to have sexual relationships in his y parents' house. siguen teniendo sexo en la casa de sus padres. It's very difficult for a parent. Es muy difícil esto para los propios papás. The parent says, "Look, I love you, Y entonces dicen, no, pero yo la amo. and this seems like a very nice girl, Y además es una linda chica. but I can't promote fornication in my own house." Pero yo no puedo promover la fornicación en mi propia casa. So then the son says, "Well, if you love me unconditionally, you'd accept what I'm doing." Pero ellos nos dicen, pero si vos me amás incondicionalmente, vos tendrías que aceptar, los chicos, los jóvenes, le dicen a los padres, pero si vos me amás incondicionalmente, tenés que aceptar lo que yo estoy haciendo. And the parent needs to say back to the son, Y el papá va al hijo, "It's because I love you unconditionally es porque yo te amo incondicionalmente, that I can't encourage you in this sin. no te puedo alentar a que sigas en este I pecado. don't want to endanger your eternal No salvation. quiero poner en peligro tu salvación eterna. If you love each other, Si se aman unos a otros, start developing a relationship with the Lord. Start to- comiencen a tener una relación con el Señor and abstain from sexual activity until marriage. y manténganse y abandonen, digamos, le está hablando el papá a los chicos. So then Si this- aman al Señor, acérquense a Él y manténganse puros hasta el matrimonio. And then the son says back to the parent, Y después viene el hijo al papá. "You're so old-fashioned. Pero vos sos un pasado de moda. That's so unrealistic. Eso no es realista. Haven't you heard what Pope Francis said? Andá y lee lo que dice el Papa Francisco. Who am I to judge? ¿Quién me va a juzgar? You're judging me." Tú me estás juzgando a mí. And the parent has to say back to the son, Y el papá al hijo.
I'm not judging the ultimate state of your soul. Yo no te estoy juzgando, I'm not judging your good intentions. no estoy juzgando tus intenciones, But I am judging the objective right or wrong of what you're doing. pero yo estoy juzgando qué cosa es correcta objetivamente o no con lo que estás haciendo. Then the son says, well, we're not going to stay here. We're going to Aunt Matilda's house. She's more understanding. Entonces el pibe dice, bueno, está bien, nos vamos a la casa de ella, el papá de ella es mucho más comprensivo. Does anything like that happen in Argentina? Si pasa algo así en Argentina, yes. Okay, well, Je- Not just in summertime, yeah. all the time. Jesus said Jesús dijo, that loyalty to him, sorry. Jesus said that loyalty to Jesus, fidelity to Jesus, Jesús dijo que la fidelidad al Señor would cause division in families. habría de causar divisiones en la familia. He doesn't want it to be, but it is. Y es lo que se ve, que pasa. Remember the prophecy of Simeon Recuerden la profecía de over Simeón baby Jesus. sobre el niño Jesús. This child will be a sign of Este contradiction. niño será un signo de contradicción. He'll be the cause for the rise and the fall Será causa de caída y elevación of many in Israel. para muchos en Israel, He'll reveal the secrets of hearts. porque revelará los secretos del corazón. And when the secrets of hearts are revealed, Y cuando los secretos del corazón se people revelan, have a big decision to make. La gente tiene una gran decisión que hacer. Do I humble myself and ask God for mercy? Humillarse a sí mismo y pedir a Dios misericordia, Or do I respond with hatred, o alejarse de Él, preferring the darkness in my life to the light of Christ? prefiriendo las tinieblas, Yeah, preferring the darkness in my life to the light of Christ. prefiriendo las tinieblas a la luz. Yeah, so this is not a game. Esto no es un juego, This is a war. es una guerra. And the war we need to fight with the Word of God and the sword of the Spirit. Y es una guerra que tenemos que llevar adelante con la ayuda del It's Espíritu about Santo. setting people free. Es hacer que la gente sea libre, And there's going to be pain, there's going to be suffering. y habrá pena y sufrimiento. But Jesus said that's what it's going to be. Pero Jesús ya había anticipado qué es lo que iba a hacer. And he says there's going to be division between mothers and daughters and fathers and Y sons, sí, Jesús había profetizado que iba a haber divisiones entre madre, hija, padre, between hijo, mother-in-laws and entre daughter-in-laws. suegra, nuera. But he says, he who doesn't love me También dijo, el que no me ama, more even than family members incluso más que miembro de su familia, is not worthy to be no my es digno disciple. de ser mi discípulo. It's a hard call, it's a high call, Es un llamado fuerte. and it's the only path to happiness for anybody in this world. It's the only way to happiness for anybody. Es el único camino para la felicidad en este mundo. Yeah, there's a lot more I want to share with you about holiness, Hay mucho más que quisiera compartir con but we've done ustedes enough for this morning. sobre la santidad, pero no para esta And mañana. we'll do some more this afternoon before we talk about the new Pentecost. Y vamos a hablar un poquito más de este tema antes de que hablemos del nuevo Pentecostés. The last thing I want to say, though, Pero lo último que quiero decirles, is that we can't help people get free podemos ayudar a la gente a ser libre unless we get free. si somos libres. When we've accepted sexual sin in our lives, Si hemos aceptado tal vez pecados sexuales en nuestras we don't vidas, feel like we could talk to anybody else about it. tal vez no nos sintamos libres para hablar de esta temática con la gente. So people are not going to get the help they need to get Y free. entonces la gente no recibiría la ayuda que necesita. And the world has encouraged all of us to allow some darkness in our life in the Y el area of, mundo a todos nosotros nos anima a aceptar cierta tiniebla en nuestra in the vida, area of sexual sin. en el área del pecado sexual. Undermining our zeal for holiness is a presumption on God's mercy. No es. Ahora voy a hablar de la presunción a ver, subyaciendo esa invitación del mundo está que nosotros tengamos presunción respecto de que tenemos la misericordia de Dios a nuestro servicio, como un perrito atado.
Now, sometimes when people hear that these are still serious sins, Que a veces la gente dice, esto todavía, escuchamos decir a la gente, esto todavía son pecados importantes. they say, I didn't know that was still a serious sin. Yo no sabía que esto era un pecado. I thought voting for the wrong political candidate was a serious sin. Yo pensaba que un pecado importante sería el que haría un gran político. And sometimes they hear about this and they're able right away to stop doing the sin. Y cuando lo escuchan, toman conciencia y muchas veces But sometimes they become dejan. a slave to sin. Pero a veces la gente se vuelve esclava del pecado. Maybe out of ignorance, Tal vez por maybe ignorancia, out of weakness, tal vez por debilidad, maybe out of listening to the wisdom of the world, tal vez por haber escuchado la sabiduría del mundo, maybe because we looked for teachers to tell us what we wanted to tal vez hear. porque hayan buscado a maestros que les digan lo que querían escuchar. And then it can be a long struggle to get free. Y entonces en esos casos tiene que haber una gran But lucha that's para ex- ser libres. That's exactly how it was for St. Augustine. Esto es lo que le pasó, por ejemplo, a San Agustín. He had become a slave to sexual sin. Él se había hecho esclavo del pecado sexual. And that's where his famous prayer came from. Y es de... That's where the famous prayer he prayed came from. y de allí viene la famosa oración que él rezó. Lord, make me chaste, but not now. Y él decía, la oración de él decía, Señor, hazme casto, pero no ahora. Every saint is a man of flesh and blood or a woman of flesh and blood. At St. Augustine, Sí, cada pecado es como un engancho en la carne. yeah, and it took him a long struggle to get free. Y a San Agustín le tomó una gran batalla, una gran lucha para ser libre. But we can assure people, Pero nosotros podemos asegurar a la gente, if they accept the truth of God's word, pero que si aceptan la verdad de la palabra de Dios, if they repent from their sin, si se arrepienten de sus pecados, even if they fall back into it again, incluso si vuelven a pecar, if they're willing to avoid the near occasions of sin. que eviten las ocasiones de pecado. Like Jesus said, if your right hand is causing you to sin, cut it off. Pero también dice Jesús que si tu mano derecha te hace pecar, cortátela. If your right eye is causing you to sin, pluck it out. Pero si tu ojo derecho te hace pecar, sacátelo. Better to go crippled into the kingdom of heaven Porque es preferible entrar manco o tuerto en el reino de Dios than with an intact body into hell. que ser ¿no? Que ir con todo el cuerpo al infierno. So he doesn't mean literally cut off your hand or No, esto pluck no out your significa eye. literalmente cortarse la mano, sacarse el ojo, But he's saying take very strong action. pero significa tomar una acción fuerte. Your eternal salvation is at stake. El tema es la eterna salvación. If your computer is causing you to sin, throw it out. Y si las computadoras les causan pecado, tírenlas. If drinking more than 2 glasses of wine is causing you to sin, stop. Si tomar más de un vaso de vino los lleva a pecar, afuera. Do whatever you have to do Hagan lo que tienen que hacer to get free. para ser libres. And if you keep the effort up, Y si ustedes se mantienen en el esfuerzo, you will get free. serán libres. And it's worth the price and it's worth the pain. Y bueno, habrán pagado el precio que hay que pagar. But we need to make that journey ourselves in order for us to speak with authority and confidence to our Pero people. tenemos que hacer nuestro camino de santidad nosotros también antes de hablar a la gente. The devil wants to ensnare his beloved shepherds. El diablo trata de snare, es The Lord poner una wants- red the Lord wants sobre to- sus amados The los Lord wants pastores. to cripple. The Lord wants to cripple. Satan wants to cripple the leadership of the church. El diablo quiere como enredar, limitar a los pastores de la iglesia So they can't speak with authority in para this que area. no hablen con autoridad. So we need to really help each other get free Por eso necesitamos ayudarnos unos a otros a obtener esa libertad so we can help our people get free. para poder ayudar a la gente a ser libre. Okay. Ok. Drink a glass of water.